Esto es lo que hablábamos, ¿no? La foto de ayer del presidente junto a los principales empresarios de la UIA, Pagani de Arcor y otros empresarios. Ya esta semana le había hecho guiños a Paolo Roca. Después estuvo en la refinería de Axion con los Bulgeroni. Bueno, el presidente de alguna manera tratando de marcar una agenda productiva, de salida en algún momento de la cuarentena, es decir, que no sea todo medidas de salud o sanitarias, sino también mostrar que está evaluando con los empresarios cómo sigue la Argentina desde el punto de vista productivo, si en algún momento va a haber algún sendero de recuperación y demás. Le voy a contar que hoy una de las principales preocupaciones de estos empresarios grandes, pero también de los pymes, es lo que está pasando con el supercepo, lo que se aplicó a partir del viernes. ¿Qué significa el supercepo? Bueno, significa que directamente pisaron todos los dólares para las importaciones. Es decir, hasta ahora el Banco Central le pedía a un empresario que necesitaba importar algo. ¿Importar para qué? Por ejemplo, un empresario que hace cierre necesitaba importar ciertos insumos para poder fabricar los cierres, para hacer los camisolines, para los médicos o para producir para la industria textil. Bueno, efectivamente, muchos tienen los embarques en el puerto y no los pueden retirar porque el Banco Central no le vende los dólares al tipo de cambio oficial como lo hacía hasta el viernes. Hasta el viernes, efectivamente, de hecho nosotros mostramos acá que como el dólar oficial está a 68, 69 pesos, el mayorista, que es el que compran los importadores, le estaban sacando los dólares, adelantando importaciones. En abril de este año se habían pagado 1.100 millones de dólares más que en abril del año pasado, pese a que había cuarentena, el nivel de actividad derrumbado, y al Banco Central le estaban sacando los dólares. Bueno, eso se frenó con el supercepo. El Banco Central dice, no vendo más dólares para las empresas, sigo vendiendo los 200 dólares para el que quiera a través del home banking comprar los 200 dólares al tipo de cambio oficial más el 30%, a 90 y pico de pesos. Eso sí, no se suprimió, esta semana continuó, pero a las empresas que me venían pidiendo dólares para importar y para otras operaciones, por ejemplo en el exterior en dólares, bueno, que se consigan los dólares como puedan. Pero no le voy a vender más dólares porque hay una sangría de la Reserva del Banco Central que es insostenible en el tiempo. Y fíjense que desde el viernes el Banco Central logró comprar 460 millones de dólares, es decir, rompió una dinámica que efectivamente era insostenible. Compró 279 millones de dólares el viernes, 60 millones el lunes, 100 millones el martes, 20 millones de dólares ayer. Es decir, pudo recomponer reservas en el Banco Central. La dinámica era la que nosotros veníamos mostrando hasta el jueves, que decíamos, algo van a tener que hacer, porque efectivamente así no se puede seguir. Fíjense lo que pasaba hasta el jueves. El Banco Central, hasta el jueves, había vendido más de 1.600 millones de dólares. A ver si tenemos la placa, a ver si me pueden acompañar. Hasta el jueves el Banco Central venía en una dinámica desde que se reabrieron los bancos en el cual perdía permanentemente dólares. Fíjense, desde el 15 de abril había vendido casi 1.600 millones de dólares y acumulaba en mayo ventas por 850 millones de dólares. Es decir que venía, perdón, este no era acumulado en mayo, sino que esto era en todo 2020, venía con 850 millones de dólares en rojo. Es decir, no podía acumular reservas, todo lo que había acumulado hasta el 15 de abril lo había perdido y encima seguía perdiendo reservas, ¿no? Y de hecho, todo lo que era el superávit comercial, a ver si podemos seguir con la próxima placa, el Banco Central no lo podía comprar, no lo podía acumular, sino que vendía dólares para que el dólar oficial no se disparara más rápidamente. Fíjense lo que fue marzo. Marzo hubo 1.100 millones de dólares de superávit comercial, exportaciones menos importaciones, entraron al país 1.100 millones de dólares y el Banco Central solo pudo comprar 135. Pero a partir de abril, el superávit comercial fueron 1.400 millones de dólares y el Banco Central tuvo que vender 550 millones de dólares para que el dólar oficial no se le dispare. Y en mayo, hasta el jueves pasado, hasta el 28 de mayo, fue la debacle. Era algo totalmente insostenible. El Banco Central había vendido
960 millones de dólares hasta el jueves pasado en un mes. En un mes, teniendo el cepo cambiario y todo lo que quieran. Entonces, eso era insostenible porque el Banco Central solo tenía, hasta el jueves pasado, reservas reales del Banco Central, los dólares contantes y sonantes, alrededor de 7.600 millones de dólares. Fíjense, ahí está el dato. Eso es lo que le quedaba al Banco Central. Y esos eran 2 meses de importaciones. ¿Está el dato? Sí, creo que está. Ahí está. Fíjense, esto es lo que le quedó al Banco Central. Nada más que 7.600 millones de dólares al jueves pasado. Es decir, son 2 meses de importaciones. Se había quedado sin dólares. Todo lo demás es decorado. El swap de China, los depósitos en dólares, que son obviamente de los depositantes en el sistema financiero, pero más del 50% está encajado en el Banco Central a la espera del retiro de depósitos en los bancos. El Banco Central no lo puede tocar, ni para pagar deuda, ni para vender en el mercado cambiario. Solo le quedaba esto, que eran prácticamente 4.000 millones de dólares menos de cuando asumió Alberto Fernández. Es decir, estaba en el rojo total el Banco Central hasta el jueves. Desde el viernes, con el super cepo, esto de que pisa el dólar, pisa las importaciones, le dice no le vendo a nadie más, le vendo más dólares. Al único que le vendo dólares son al que me viene por el home banking a pedirme 200 dólares por mes, que son pocas operaciones, si se quiere, eso aunque compren 2 millones de personas, 200 dólares por mes, son 400 millones de dólares por mes. El Banco Central tiene para responder eso y además le sirve porque el que le compra dentro del cepo 200 dólares por mes, después se lo vende en el paralelo y le mantiene más o menos controlado el paralelo. Lo que contábamos, le compran los 200 dólares a 90 pesos, son 18.000 pesos, y la gente se hace a principio de mes unos manguitos, va, los vende a 110, 120 pesos en el paralelo, y esos son 22.000, 24.000 pesos que está vendiendo esos 200 dólares en el paralelo y se hace unos manguitos para iniciar el mes. Y eso te controla el nivel del paralelo. Pero atención que el Banco Central está en una situación insostenible. Bueno, ponen el super cepo, pisan todo y eso le permite, como decíamos al principio, al Banco Central empezar a recuperar reservas, recuperar dólares. Bueno, igualmente esta situación también es insostenible. Es decir, si Argentina quiere en algún momento recuperar mínimamente el nivel de actividad, el super cepo no puede durar mucho tiempo. Es decir, que vos pises que un importador quiere dólares para pagar los insumos o lo que tiene que traer del exterior y el Banco Central no le vende esos dólares. En esa foto de Alberto Fernández con los empresarios se lo dijeron. Y obviamente Alberto Fernández lo sabe y Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, también lo sabe, que efectivamente si a los importadores vos no les vendés dólares al tipo de cambio oficial, actualmente en 70 pesos, 69, 70 pesos, y tienen que ir a comprarlo a 110, 120 pesos a los mercados alternativos, claramente eso encarece absolutamente todos los costos y eso se va a trasladar a precios. Pero sobre todo va a generar una escasez de insumos para producir en el corto plazo. Y eso genera que efectivamente no pueda haber un sendero de recuperación de la economía. Hay información de último momento respecto a esto. ¿Qué es lo que le dijo Alberto Fernández a los empresarios? Le dijo lo que dice también el presidente del Banco Central. Le dijo, esto es absolutamente transitorio hasta que cerremos la renegociación de la deuda. Cuando cerremos la renegociación de la deuda, obviamente que entendemos, está la foto con los empresarios, entendemos que así no se puede seguir. Entonces, efectivamente, el gobierno tiene contrarreloj el tema de cómo cierra la renegociación de la deuda. Esto le da aire, el super cepo le da aire para poder, si se quiere, tirar algunas semanas más y no estar con la espada de Damocles de lo que era el Banco Central vendiendo 100 millones de dólares por día. Es decir, una situación donde el Banco Central iba perdiendo las reservas valiosas y todo el mundo veía que se quedaba cada vez más debilitado, los propios acreedores. Cada vez que el Banco Central se desangraba perdiendo reservas, los acreedores decían, esto van a cerrar cualquier cosa en la renegociación de la deuda porque se quedan sin resto. Bueno, esto es parar la pelota, el super cepo, pero atención, insisto, que tampoco es una situación sostenible. Atención que esto no es un plan económico, es un parche para ver cómo hago, renegocio la deuda y después
ver si tengo un dólar oficial más alto, ver cómo puedo restablecer y normalizar el comercio exterior para después tener un plan productivo. Un informe, un informe oficial, Sí. un informe oficial que dice cuántas empresas no pueden acceder al dólar de 70 pesos, digo, que da la magnitud de lo que vos estás contando, de que esto es insostenible. De 22.500 empresas importadoras que tiene Argentina y están registradas, de esas 22.500, solamente 17.500, o sea, 17.500 no pueden comprar dólares a 70. Quiere decir que, digamos, el 80%, 8 de cada 10 empresas grandes y No, pero chicas a ver, vamos a una cosa más. pueden Yo he hablado acceder. en los últimos días, no solamente con empresarios grandes, sino con empresarios pyme. Empresarios que tienen insumos para la producción y que se lo han dicho a Culfas y al propio Pelle y demás. Que tienen en el puerto los insumos para producir. Y que necesitan que le vendan los dólares para sacar del puerto la mercadería. Si no le venden los dólares, tienen que pagar por día un costo muy grande. Ahora, el problema es que los dólares no están. Es decir, que en esta situación, el Banco Central está en una situación muy, pero muy delicada. Paró la pelota, claramente, si no salís ahora del super cepo en el próximo mes, y bueno, vas a tener una recesión mayor, vas a tener una inflación mayor, vas a tener una situación todavía más compleja. ¿Qué quería decir, Carlos? Información de último momento, Sí. nos están mirando, atención, porque después de esta reunión, donde pasó lo que vos estás contando, el presidente del Banco Central va a recibir a gente de la Unión Industrial de Argentina hoy, sí. y de la Sociedad Rural Argentina, la gente del campo que también está muy preocupada porque estamos en plena siembra de trigo, se paró totalmente la venta de fertilizantes, esto es menos dólares dentro de 6 meses, porque claro, el fertilizante se importa y los tipos dicen no te puedo vender si no sé a qué dólar puedo comprar. Se los ahorro a la gente de la UIA que la va a ir a ver hoy a la tarde y demás, le va a decir lo mismo que le dijo a los empresarios con los cuales yo hablé en las últimas horas. Le va a decir, esto es transitorio. Vamos a garantizar de que puedan importar los insumos que necesitan para su producción, para eso va a haber dólares, le va a decir lo mismo que sea. Pero Pelle está tratando de parar como puede la pelota porque era insólito que el Banco Central estuviera vendiendo 100 millones de dólares por día. Nosotros dijimos acá, es ridículo, ¿cómo vas a vender 1.600 millones de dólares desde el 15 de abril? Es decir, en todo caso, deja que el dólar vaya un poco más arriba, el dólar oficial, lentamente, no una devaluación. Sí, los precios de la economía están muertos con la recesión que tenés. La inflación de mayo le dio a Ferrer es 1,3%. La más baja en los últimos 3 años. Pero eso no es porque tuviste un plan antiinflacionario, porque tenés el mayor derrumbe económico desde el 2002. Entonces, era ridículo que el Banco Central estuviera vendiendo 100 millones de dólares por día, quedándose cada vez con menos reserva. Bueno, para mí un error absoluto del último mes y medio del Banco Central. Ahora, está bien, algo tenés que hacer. En esta situación lo que hicieron es poner un super cepo. Y bueno, si no ponías el super cepo, ibas a terminar con una devaluación desordenada y sin reservas en el Banco Central. Ahora, el super cepo, lo que estamos diciendo, y ya se lo anticipamos a todos los empresarios que van a ir a verlo a Pelle y golpear, es, lo hacen hasta la renegociación de la deuda. Después, con este super cepo, la economía se sigue derrumbando, no hay posibilidad de recuperación. Atención, sigo con información online. De Ciara, que es la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, que nuclea a todos los exportadores, se suman a esta reunión, que va a ser 3:30 de la tarde, va a estar el segundo del Ministerio de Agricultura, Julián Echazarreta, porque claro, es un sector que aporta más del 55%. Sí. Ciara es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de los empresarios que quieren importar, es del Pero otro van a lado. la reunión con Pese la hoy, oferta de dólares. Después voy a hablar de la oferta de dólares. Porque nosotros acá mostramos que así como hubo una demanda muy grande de dólares, porque todos le querían comprar el dólar oficial al Banco Central, del otro lado la oferta de dólares venía muy retraída. Es cierto que habían liquidado muchos dólares en noviembre, antes de la suba de retenciones y demás, pero la oferta de dólares venía retraída, que es la otra discusión del Banco Central. ¿Cómo hacen para que los que tienen dólares los vendan al tipo de cambio oficial? Bueno, fíjense, este es el otro dato, la maquinita de pesos del Banco Central y por qué es importante en algún momento estabilizar las expectativas, salir de esta lógica de que la Argentina va a devaluar permanentemente. Entonces, los que pueden acceder al tipo de cambio oficial estaban sacando los dólares como caramelos al Banco Central al tipo de cambio oficial, 70 pesos, porque veían que ese era un dólar muy barato.
hasta que el Banco Central se plantó el viernes y le dijo no les vendo más dólares. No, sí pueden para los insumos y demás, pero en los hechos, en los últimos 4 días no le vendieron dólares a nadie y por eso acumularon reserva. ¿Y por qué? Si vos das la sensación de que efectivamente vas a seguir devaluando permanentemente, todo el que tiene algún ahorro, algún excedente de pesos dentro o fuera de los bancos, busca dolarizarse, busca comprar dólares. Bueno, fíjense lo que ha sido la emisión monetaria del Banco Central para financiar al Tesoro. En enero no hubo cero. En febrero fueron 107.000 millones de pesos, en marzo 205.000 millones de pesos, en abril 310.000 millones de pesos de emisión monetaria y en mayo, el viernes hubo una transferencia también récord del Central al Tesoro, 430.000 millones de pesos. Es decir, que ya llevan emitidos en lo que va del año 1.042.000 millones de pesos. Y solo en 3 meses, 945.000 millones de pesos. Fíjense en comparación con la recaudación. Es decir, el Estado cuando gasta, recauda impuestos. Si lo que recauda de impuestos no llega a cubrir todo lo que gasta, tiene un déficit. Tiene un gasto mayor a lo que recauda. Ese déficit fiscal se debe cubrir de alguna manera, se deben pagar esa diferencia entre lo que gastaste y entre lo que recaudaste. Si no tenés posibilidad de endeudarse, y la Argentina está en una situación de default, de renegociación de su deuda, la única forma de financiar ese déficit es emitiendo pesos desde el Banco Central. Fíjense, esta era la emisión en febrero y esta era la recaudación de impuestos en febrero. ¿No? Obviamente la recaudación de impuestos viene para abajo y la emisión de pesos para financiar al déficit fiscal viene para arriba porque el gasto te está aumentando. Te está aumentando el gasto por el IFE, por el ATP, por todas las medidas que tenés que tomar para compensar el derrumbe de actividad en el sector privado. Bueno, fíjense en abril. En abril tuviste casi 400.000 millones de pesos de recaudación y 310.000 de emisión monetaria para financiar el déficit, porque con recaudación no alcanzó. Y en mayo estamos prácticamente iguales. Esto es lo que se recaudó de impuestos y esto es lo que le emitió el Banco Central al Tesoro para financiarse en mayo. Bueno, esta es otra cuestión de por qué el gobierno necesita rápido estabilizar las expectativas, porque si vos venís en una situación donde permanentemente estás emitiendo y no anclás las expectativas de que Argentina en algún momento se va a estabilizar y que cuando empiece a recuperarse vas a emitir muchísimo menos y la recaudación se va a recuperar y se va a achicar el déficit fiscal, todo el que tenga ahorros, y es lo que le está pasando al gobierno, por eso empieza a controlar al que le da el subsidio del ATP o al que le da tal crédito y demás, agarra ese sobrante de peso y corre al dólar. Y eso desestabiliza todavía más toda la economía. Ahora, estos datos de emisión monetaria que estamos viendo, atención que tampoco alcanzan, porque el Banco Central está emitiendo para financiar al Tesoro y estamos contando que están las pymes, las empresas diciendo que necesitan más ayuda del gobierno para no cerrar, para no quebrar. Entonces es una situación muy delicada la que tiene la Argentina. No tiene fuente de financiamiento, solo puede emitir pesos para financiar al Tesoro, para que ayude al sector privado. Está emitiendo una cantidad enorme de pesos, histórica, con una expectativa muy grande de que el peso va a valer cada vez menos, de que va a haber devaluación permanente en la Argentina, y aún así la ayuda no alcanza. Entonces es un círculo vicioso del cual hay que salir efectivamente de manera rápida. Maxi, tengo información de lo que le están llevando como propuesta a PESE ahora 3:30 de la tarde. Están yendo la gente de campo y la propuesta estaría avalada por el Ministerio de Agricultura, que iría a su segundo. Julián Echazarreta, un hombre que viene de una exportadora de cereales oleaginosas, de ACA. Le estarían proponiendo compensar las exportaciones con las importaciones. Es decir, si yo exporto y tengo esos dólares producto de las exportaciones, déjame por lo menos usar esos dólares para poder importar. Tal es la gravedad de la crisis para poder importar que esta propuesta que parece... A lo Moreno. Lógica. 1-1. A lo Moreno. Esto es lo que le estarían proponiendo a PESE hoy 3:30 de la tarde. La información que el sector agroexportador de la Argentina tiene un excedente
de 20.000 millones de dólares sobre sus importaciones. Justamente es el sector excedentario en dólares. Sí. ¿Entendés? Los que tienen problema, en todo caso, son los sectores deficitarios en dólares. El sector automotriz, por ejemplo. No, pero el campo también tiene problemas. Si a mí no me dejás importar fertilizante, ¿cómo hago? ¿Y va a tener problemas el gobierno, que va a tener una cosecha más flaca? Está bien, vos decís que por una parte de lo que exportan puedan importar... Claro, Está esa bien, es la propuesta que están llevando. Está bien. De todas maneras, lo que estamos hablando es cómo funciona fundamentalmente el resto de la economía. Que obviamente no es que puede compensar con la exportación la importación, porque son sectores eminentemente importadores. Todo el resto de la industria, todo el resto, incluido el sector automotriz y demás, son sectores eminentemente importadores. Ah. Importadores para que funcione la producción en la Argentina.